Yo sigo con mis dudas porque yo traigo un texto sobre lo que significa ser escritora. No hablo mucho de mis métodos, pero pues eso los podemos conversar después con mucho gusto. Lo que significa ser escritora mujer, porque siempre todo este tema de la literatura femenina, qué significa la literatura femenina, y todo esto me despertó unas reflexiones que les quería compartir. Les agradezco mucho venir aquí a acompañarnos. Hace pocos años fui a una comala, hay muchas en nuestro país, a presentar un libro y departir con mis colegas escritores. Ya en confianza frente a unos tequilas, mis colegas, a quienes quiero mucho y no diré quiénes son, me declararon: queremos invitar a nuestra feria del libro de Comala a puras escritoras, pero guapas. En ese momento me sentí muy halagada y olvidé las páginas que había escrito para ese día. Hay que ser escritora, pero guapa, pensé. Si no, parece que uno está perdiendo el tiempo. Me pasa cuando me preguntan a qué me dedico. Soy escritora, respondo, porque es verdad, de eso medio vivo y eso trato de hacer. Me miran como si presumiera de algo. Luego pienso que no soy tan famosa, eso debe ser. Quizá debería aparecer en la televisión dando recetas de soufflé de pollo o consejos de Feng Shui. Desgraciadamente, lo mío tiene más que ver con estantes polvorientos y páginas que en época de lluvias contraen hongos que con cosméticos y dietas. Tiene más que ver con olvidarse de quién es uno y qué es, si hombre, mujer o entelequia. Si un día después de escribir me mirara al espejo y encontrar en mi lugar a un gato o una cucaracha, procedería a lamerme las patas o a rascarme las antenas. No me importaría tanto. Incluso me parecería bien, pues la literatura debe transformarnos de alguna manera. Lo que hago significa pasar sentada muchas horas al día y tomar mucho café, cosas esencialmente poco femeninas y poco saludables. Suelo distraerme mucho, olvido lo que me avisaron hace media hora y no sé dónde están los calcetines de ningún miembro de mi familia. No soy nada mujer, soy caótica, carezco de paciencia para menear la olla, me da flojera limpiarme la cara todas las noches y secarme el pelo con la secadora. En el fondo mi alma siempre está leyendo en pijama en el piso junto al libero de la casa, como cuando era niña. A este paso, ya lo sé, me voy a poner arrugadísima, pero no me da flojera leer todo y tratar de entender, ni pensar o escuchar, o conocer el mundo, o estar con mis amigos, ver buenas películas, hacer con mi familia cosas que no tengan que ver con el papel de mayordomo, pensar y escuchar cosas inteligentes o de perdida ingeniosas. Finalmente me parecen más importantes y en teoría la sociedad las tiene como tales. La verdad, nadie le exigía a Carlos Fuentes que se depilara la ceja. Pero si uno es escritora, todavía no puede olvidar que es mujer y tiene que ser guapa. Toda clasificación presupone una idea de utilidad. Así, la idea de clasificar las literaturas en países, por ejemplo, parte de que hay una serie de rasgos que separan e identifican a la literatura mexicana frente a la yugoslava o la francesa, por ejemplo, como el idioma o ciertas características históricas o culturales. Eso permite compararla con otras literaturas o delimitar cierto territorio, ya sea geográfico o temporal, que ayuda a entender esa literatura, aunque sea de modo muy general. Lo que yo quisiera saber es si toda la literatura escrita por nosotras las mujeres pertenece en efecto a un mismo territorio, ya sea geográfico o espiritual. Si hay algo común a todos los libros escritos por mujeres, además del hecho de estar escritos por personas con ovarios. Me cuesta trabajo pensar en Sor Juana Inés de la Cruz como una exponente de la literatura femenina del siglo XVII, o en Frankenstein como una joya de la literatura femenina del siglo posterior.
Tampoco sería sensato hablar de Virginia Woolf como una de las exponentes femeninas del grupo de Bloomsbury. Es difícil encontrar algo que englobe a los sonetos de Sor Juana, el Frankenstein y el Orlando, más allá de que sus tres autoras debieron usar pesadas faldas, vivir tormentas interiores y pasar grandes trabajos para escribir su obra. De cualquier manera, estos rasgos no acaban de ser útiles para clasificarlos dentro de un mismo territorio. Muchos escritores varones han vivido tormentas interiores y han pasado dificultades para escribir su obra. Algunos han arrastrado un pesado faldón monástico o una toga. No negaré los siglos de opresión que nos han impedido a las mujeres ya no seguir a escribir, sino elegir cualquier actividad o cualquier vida. A lo que me refiero es que eso no puede ser el rasgo distintivo de una literatura. Cuando se habla de literatura femenina, es curioso, más que la literatura escrita por mujeres, acude a mi mente aquella que está destinada a las mujeres. En México, todavía en el siglo XIX, se discutía sobre la utilidad de que las mujeres recibiéramos educación y aprendiéramos a leer. El Semanario de las Señoritas Mexicanas de 1841 era una de las publicaciones hechas para que las leyeran dichas señoritas. En él recibían un barniz de literatura o de noticias sobre los avances científicos, lo que llamaríamos cultura general, y se enteraran de paso de las maneras de aderezar los guisos y comportarse frente a los varones. El que las mujeres leyeran podía ayudar a que aumentaran sus encantos, sin embargo debía vigilarse qué leían. Ahora bien, desde el Semanario de las Señoritas Mexicanas hasta el actual Vanidades o el Cosmopolitan, que entre los tonos de barniz de uñas de la temporada abordan ya las maneras más rápidas de tener orgasmos, median casi 2 siglos en los que las mujeres hemos logrado, además del voto y la pastilla anticonceptiva, recibir educación por ley, entre otras cosas, para leer y escribir lo que queramos. Y sin embargo, a ambas publicaciones las sigue emparentando el hecho de estar destinadas a las mujeres. Claro que difícilmente podríamos clasificar a Vanidades como literatura. Lo interesante en este caso es que las revistas femeninas traen una sección supuestamente literaria destinada a las mujeres, cuyo más conocido modelo son las novelas de Corín Tellado. ¿Cuántas mujeres no consolaron su aburrimiento con esa literatura femenina a la que la tradición ha teñido de rosa? Hay también una literatura cuya finalidad sería denunciar la opresión a que se somete al género y, por otro lado, revelar el mundo visto desde la perspectiva de la mujer. Es una literatura heredera de un cuarto propio, el libro de Virginia Woolf o de Simone de Beauvoir, y busca abrir el espacio propio de las mujeres. No sé si sería apropiado llamar a estos textos feministas, me imagino que sí, y pienso que aquella literatura es la que se puede llamar femenina con todas sus letras, porque se asume como una literatura escrita desde el país de las mujeres, es decir, desde el territorio que la clasificación de literatura femenina buscaría delimitar. Pero es cierto también que esta prioridad corre el riesgo de hacer a un lado el peso que pueda tener su valor literario. Es notorio ver, por ejemplo, en las convocatorias para los concursos de literatura escrita por mujeres, que aún existe una preferencia por los textos testimoniales o de denuncia. En este sentido, esta es literatura femenina por distintas razones, pero se aleja al igual que la novela rosa de la literatura. Tampoco hay que olvidar que muchos escritores varones han retratado de manera asombrosamente precisa el mundo femenino, de modo que no existe propiedad exclusiva de las mujeres, al igual que el mundo masculino no debe ser lo de los hombres, ni el mundo de los gays o lo de los gays. En los años 80 y 90 surgieron escritoras como Ángeles Mastretta, Isabel Allende o Laura Esquivel, que a mi modo de ver reúnen un poco esas 3 literaturas femeninas que he descrito sucintamente. Se inscriben en la literatura universal, pero dan preponderancia al mundo femenino
y también seducen a sus lectoras y lectores con los elementos liberadores de la novela rosa, algunas echando mano de la fantasía y el realismo mágico. ¿Qué sería sino como agua para chocolate, sino esta mezcla de folletín, fantasía y afirmación de la feminidad? Dentro de esta literatura femenina hay libros muy buenos y muy malos, mejor o peor escritos. Gracias a ella surgió en los años 80 y 90 un amplio círculo de lectoras y es un fenómeno grande e importante cuya existencia no es saludable negar, pero también sería pertinente acotarlo, decir que no todas las mujeres que escriben, que escribimos esta literatura femenina, que a ratos es un fenómeno mercantil, y decir que esta literatura femenina, tan en boga hasta hace poquísimos años, tiene también sus autores hombres, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Benedetti es un exponente de la literatura femenina de los años 70 al 80. Sin embargo, creo que en fechas recientes ha ido imponiéndose y ganando lectores otra literatura femenina, la de mujeres que hablan de sexo con crudeza, mujeres más agresivas o más inventivas, mujeres que quieren escribir simplemente literatura. La lista, tanto de narradoras como de poetas, es larga. Entre las narradoras destacaría quizá Carmen Bollosa, Bárbara Jacobs, Rosa Beltrán, Ana Mari Gomis, Paloma Villegas, Ana Clavel, Mónica Lavín, Cristina Rivera Garza, muy famosa, Adriana Díaz Enciso, o Verónica Murguía, con quien en una ocasión comentaba que cuando escribo no me interesa ir ni a la cocina ni a la cama, los temas supuestamente predilectos de la literatura de mujeres. Quiero salir a la calle, al mundo. Ella, que es más valiente, me dijo que prefería escalar el Tíbet. A esta lista yo reincorporaría a una autora consagrada de una generación anterior y que estuvo aquí, por lo que sé, hace poco, como Margot Glantz, y autoras nacidas a partir de los años 70 como Viviana Benchushan, Eve Gil o Daniela Tarazona, entre otras. Creo que incluso esta literatura ha ayudado a revalorar a muchas autoras del siglo XX un tanto opacadas, tanto por los hombres de su generación como por la idea de una literatura femenina. Me refiero a Amparo Dávila, a Inés Arredondo, Josefina Vicens, las propias Rosario Castellanos y Elena Gay, que escribieron una literatura pues que inclasificable como literatura femenina, literatura fuerte, literatura que es literatura. Y así vuelvo al primer párrafo de este texto. La pregunta que me hago yo como escritora es si se puede aspirar a escribir literatura a secas y ser leída independientemente del sexo. La pregunta parece simple, pero es muy seria porque apela a la individualidad como un derecho. A nadie se le ocurre juntar a Beckett con Balzac como destacados exponentes de la literatura masculina, por poner dos ejemplos con B. La literatura de cada uno, y aquí volvemos a las delimitaciones, marca un territorio propio e irreemplazable. Sin embargo, apelar a la individualidad de una escritora no es tan fácil. Por un lado existe, es innegable, un público de lectoras que espera cierta complicidad de género, cierto escándalo o ciertas transgresiones para complacer de manera políticamente correcta. Por otro lado, en muchas publicaciones literarias y no literarias, cuando se habla de una corriente o una generación de escritores, se menciona la mayoría varonil y se añaden por buenas y por malas razones a una o dos mujeres, como cuando en las películas norteamericanas se incluye invariablemente a un negro como jefe de la policía. Y si son guapas, mejor. Pero aún así tengo confianza en que se está gestando un nuevo universo de lectores que recibirá una obra del género que sea su autor o autora cuando ésta se afirme entre los libros como un universo único, sorprendente y abismal, como Virginia Woolf, como Sor Juana Inés de la Cruz, las hermanas Bronte, Inés Arredondo
o Carson McCullers, como tantas escritoras que hacen y han hecho literatura a secas como individuos, que han sido individuos en un mundo en el que hasta hace poco no se acostumbraba que las mujeres lo fueran. Parafraseando a Héctor Manjarrés, que tiene un libro que se llama No todos los hombres son románticos, no todas las mujeres son románticas. Y hay también hombres cursis que no salen ni de la cocina ni de la cama. Gracias. Y bueno, esto es como ¿Podríamos hablar un poquito de cómo empieza su formación? ¿Cuál fue el impacto? O sea, sabemos que su papá fue un gran crítico, el gran crítico del cine mexicano. Hay, por ejemplo, en el libro de La bomba de San José, una presencia constante de textos, de citas y de películas que están viendo de los 60s y principios de los 70s. Entre los textos y las películas, no queda muy bien claro cuáles fueron los primeros impactos significativos para su formación. Pues sí, pueden ser los libros y las películas. Había de las dos cosas en mi casa. Mi papá escribió la historia del cine mexicano en muchos tomos. Y pues siempre estaba viendo películas, además de su labor como crítico, y a veces nos encargaba, van a pasar tal película que no tengo la ficha, porque tenía una memoria espléndida para pues se acordaba del director, del editor, de los actores, de cada churro él se acordaba de todo. Y entonces él coleccionaba, entonces muchas veces veíamos películas para él, para copiar la ficha de la película. Entonces sí tengo una formación muy cinematográfica. Y por otro lado, pues también muy literaria. En mi casa, pues mis padres eran grandes lectores, gracias a Dios. Yo creo que ahora que están haciendo las campañas de lectura, ¿no?, para los niños y esto, que lean de 20 minutos, yo creo que la mejor manera de hacer que un niño lea es que vea a sus padres leer. Y yo tuve el privilegio de que mis padres eran grandes lectores de novelas, pues. Entonces pues nuestro librero estaba muy bien surtido y yo me la pasaba metida como en esos universos, ¿no? Creo que de ahí viene un poco toda la cosa de la novela, que como vocación a mí se me reveló tarde, porque toda mi familia escribía. Mi papá pues era un gran historiador, crítico, y mi mamá pues siempre fue una correctora de estilo muy pulcra, y le tenían miedo los escritores porque les enseñaba. Mis hermanos, bueno, mi hermana es poeta, mi hermano fallecido escribió una novela que ahora la va a reeditar el Fondo de Cultura Económica. Toda la familia estaba relacionada con los libros y con la literatura, y yo quería dedicarme a algo distinto. Quería dedicarme a algo plástico, a la pintura, y entonces en una época me metí a estudiar teatro y estudié escenografía teatral. Yo quería ser como los espacios donde vivieran los personajes de las obras de teatro, ¿no? Y pues me la pasaba muy frustrada porque batallaba mucho con el dibujo. Los carpinteros no me entendían. En fin, realmente era un mundo que me costaba trabajo, me fascinaba y me atraía muchísimo, y pues se relacionaba mucho con todo este mundo de las películas de mi papá, y yo quería formar parte de él. Pero un día me di cuenta, porque yo escribía, pero pues escribía para mí, me di cuenta de que eso que yo batallaba tanto para hacer en el teatro, lo describía literariamente con una enorme facilidad. Y como que dije, bueno, ¿por qué no
Pues no solo fui yo, digamos, sino que pues empecé a mostrar algunos textos. Raimundo sabrá cómo es esto, y tiene 2 libros de cuentos, me platica. Y pues de alguna manera cuando hay respuesta, cuando alguien lo lee, te dice, oye, mándalo a tal revista, públicalo aquí y allá, y te das cuenta de que sí despierta interés. Pues poco a poco me di cuenta de que lo mío, pues mi moza, iba a ser lo que toda la familia, lo mío pues era la escritura, y más concretamente la novela. Empecé a escribir una novela un poco sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, y en eso sí fui distinta de la familia, ¿no? Hasta me le adelanté a mi papá, que escribió varias, pero después que yo. ¿Y la vocación del periodismo? Pues esa vino un poco cuando yo empecé. Yo no sabía dónde mandar los cuentos y ver si eran buenos o malos. Y un amigo me dijo, si de verdad quieres que te digan si eres buena o mala y te lo van a decir así, sin tapujos, mándalos al semanario, al suplemento que lo dirigía José de la Colina en los 80, que era un suplemento muy, muy bonito, porque no era un suplemento, no era como las revistas como Huerta o Inmesos, que ya andaban por ahí, o los otros suplementos que traían siempre como algo de ensayo, de política, ¿no? Era un suplemento estrictamente literario y publicaba mucho cuento, que eso también era raro, porque incluso creo que les iba mejor a los poetas en los suplementos que a los cuentistas. Y ahí yo empecé, primero mandé cuentos, luego vi que al final hacían como pequeñas, pues eran como pequeños ensayitos que se llamaban asteriscos. Y José de la Colina nos tenía prohibidísimo que fueran de temas de actualidad, que fueran de política. Tenía que ser como un ensayo literario, aunque fuera escribir sobre las moscas, escribir de lo que fuera, como ensayo literario. Y yo recordaba que había un texto de Javier García Galeano que me había impresionado mucho sobre la limonada, que había yo dicho, qué maravilla de texto sobre la limonada y cómo lo vuelve una cosa tan, pues tan vívida, tan plástica, hablando de algo tan sencillo. Y pues yo me di un poco a la tarea de escribir asteriscos, además era muy estricto y no podías pasarte de tanta, una cuartilla. Y me fui entrenando un poco como en el periodismo cultural, y bueno, luego ya empezar a escribir de libros, y como que fui entrando poco a poco. Y cuando surgió lo de la jornada, cuando Juan Villoro entró a la jornada semanal, me pidieron que mandara alguna cosa, ¿no? Y luego ya me contrataron de columnista, y pues ahí llevo ya muchos años, y pues he practicado en ese espacio, pues he hecho lo que he querido. Yo me siento muy privilegiada. Aquí lo uniríamos con la novela La bomba de San José. Se llega a un tono, este tono de libro tan, digamos, tan fácil de leer, que pues llega a ser como divertido. Se uniría por ejemplo, a la columna, porque en la columna habla pues de cualquier cosa desde una perspectiva interesante, y de lo interesante llega a ser divertido. Hace una semana citábamos al maestro de la Colina diciendo que la literatura que podía ser, que era divertida, ¿no? Sí. Algo así decía él hace unas 3 semanas, unas declaraciones. Y en el tono de la novela hay una cierta alegría de compartir, de vivir, de narrar. Podríamos abordar más adelante los aspectos pues, más formales de la novela, pero sobre ese tono nos podría ampliar cómo se logra, cuáles serían los modelos, los autores de cabecera o
los tips? Pues yo creo que pues es mucho la enseñanza de José de la Colina, como él ahora un libro suyo le puso de la literatura como juego, a un texto suyo, ¿no? Y él dice justamente que la literatura, pues que hay que quitarle como estas solemnidades, ¿no? Esta seriedad a toda costa, como para darle prestigio, ¿no? Que una literatura puede ser inteligente y puede ser interesante, no tiene por qué ser un plomo. Y de alguna manera yo como narrador, cuando doy talleres, insisto mucho en el tema del punto de vista, por un lado, ¿no? Y soy consciente de que mi punto de vista es un poco ese de ver el mundo de una manera más jocosa. Y el punto de vista, y por el otro lado de no decir nada innecesario, de que todo lo que uno escribe, frase tras frase, palabra tras palabra, todo tiene un papel, y si no lo tiene, va para afuera. Soy una maestra muy frustrante con mis alumnos porque así casi agarramos la escoba y va para afuera la mitad del cuento, ¿no? Todo lo que no dice nada, todo lo que no sorprende, no añade, no da otro significado aparte a lo que ya se ha dicho, no tiene sentido. Y esto, a la vez que puede parecer rígido, da mucho pie para el juego, para buscar ángulos pues novedosos, ángulos que ojalá y no se hayan abordado, ¿no? Aunque es muy difícil pensar que uno pueda innovar, pero digamos, ángulos raros, ¿no? La bomba de San José tiene mucho de este trabajo de peinar y peinar, y por eso parece que se va. Así se lee muy rápido, ¿no? Se lee con cierta facilidad. Y efectivamente es una novela muy alegre. Yo la escribí un poco como un homenaje a mi mamá, porque trata de una pareja en los años 60, que fue cuando yo nací, pues una pareja de un matrimonio treintón, que él es publicista, también tiene de homenaje a mi papá, porque él trabajó en McCann Erickson en los años 60, en esta compañía de publicidad, y hasta hace días me acordaba yo de los anuncios que él había hecho, no se los voy a cantar, pero con unos tequilas. Pero pues como todo este ambiente, lo que yo sí me acuerdo muy bien, y eso que era bien chiquita, de este ambiente como festivo que hubo en los 60s en la Ciudad de México, antes del 68, no hay que aclarar, cuando se creó la Zona Rosa, cuando empezaron todos los cafés, los cineclubes. ¿Por qué yo me acuerdo? Porque a mi casa venían muchos amigos de mi papá, que luego serían el famoso director de cine y el famoso escritor, ¿no? Pero que en esa época pues eran grupos de gente bastante bohemia, pero que estaban haciendo muchas cosas en el terreno de la cultura, muy interesantes. Estaba haciendo teatro en la Casa del Lago, en la universidad pues hacía muchas cosas, en el IFAL hacían un cineclub, de los primeros cineclubes de México, en fin. Estaban todos los pintores abstractos en contra de la escuela mexicana de los muralistas, que empezaba como esta que le llamaron la ruptura. Luego otros rompieron contra la ruptura. Pero digamos que había este ambiente muy efervescente. Y con la bomba de San José yo quise como hacer un retrato, ¿no? Desde luego no retratando a mis padres. Los protagonistas de esta novela son este publicista que no es crítico de cine ni nada. Por ahí aparece mi papá en una fiesta diciendo filmografías de memoria, pero fuera de eso. Y su esposa, que era el personaje que en realidad más me interesaba, y era un poco pensando en mi mamá,
pues como una señora común y corriente de esa época, quizá no propiamente convencional, una gente alegre que pues por su medio pues le tiene curiosidad, le gusta leer, le gusta tal, como de repente todo este ambiente de liberación le va cambiando la vida. Y yo quería hablar de la píldora anticonceptiva, porque hasta la mencioné aquí en este texto, pero porque a mí me parece que no se ha, por lo menos en México, creo que en Estados Unidos sí, no se ha calibrado bien por lo que significó para toda una generación de mujeres, algo que ahora nos parece lo más común, ¿no? La famosa píldora, como pues muchas señoras de repente se encontraron como que había la posibilidad de no tener hijos y entonces o posponer los hijos y entonces estudiar, tener una profesión, hacer cosas pues que antes eran muy difíciles porque en cuanto se embarazaba una pues ya se llenaba la vida de responsabilidades y pues como dentro de todo esto cómo le empieza a afectar la vida a esta señora y a este hombre que lo enloquece, ¿no? El detonante de la bomba de San José es la llegada de este señor a su casa con una actriz que se la trae de la reseña de Acapulco. Se va de juerga con sus cuates de la agencia La Reseña de Acapulco, que en esa época estaba muy de moda, y entonces regresa con una especie de actriz ya medio grande, de estas que en los 50, 40 bailaban guapachosamente, y que ahora pues quiere como renovarse, pero a la vez la persiguen y hay una cosa con políticos y cosas así. Entonces, bueno, es como una novela un poco de, ¿cómo le llaman? De malentendidos, ¿no? Pero finalmente se trata de cómo toda una época puede cambiar la vida de una pareja. Hay dos perspectivas. Cada capítulo está narrado ya sea por uno de los personajes, que es el marido Hugo, o la esposa, que es Maite, y a veces hay dos partes en cada capítulo, como si hiciera una precisión. ¿Cómo es este proceso del cambio de punto de vista y las implicaciones que tiene el narrar como el marido o narrar como la esposa? Yo había hecho esto justamente en Isla de Bobos, que es una novela, ahora les cuento, muy distinta, es una novela histórica, porque me gustaba como ver, como que no hay una sola verdad. Y hace poco leía un libro de Federico Campbell que se llama Padre en Memoria, que es fantástico, y son ensayos, ¿no? Federico falleció ahora en febrero y es un autor al que hay que releer porque era un gran autor. Y él decía, pues es que en realidad, y es cierto, no hay una verdad, eso no existe. Está lo que cada quien vive y lo que cada quien testimonia, y de repente de la versión de una persona a la versión de otra sobre el mismo suceso, pueden ser historias completamente diferentes, ¿no? El suceso puede cambiar radicalmente, ¿no? Los puntos de vista pues son determinantes, ya no en la literatura, en nuestras vidas, cuando no sé, cuando a la gente le da por ir al psicoanalista y entre hermanos, eso es muy interesante, empiezas a cotejar, ¿no? Con los hermanos, con la hermana, partes de la historia familiar, y ahí igual eso lo cuenta Federico Campbell, y ahí ve uno que la versión de cada uno es radicalmente distinta, ¿no? No, es que mi papá le pegó a mi mamá y yo lo vi, no, pero yo vi, ella lo provocó porque le dijo, ¿no? Son versiones totalmente diferentes. Entonces, y en la literatura, pues yo creo que para lograrlo
es como hacerse consciente, más consciente de eso, de que no hay una sola verdad y que hasta puede ser mucho más interesante ir contando los hechos desde distintos puntos de vista, y a lo mejor ahí logra uno que se desprenda alguna verdad, ¿no? Sobre todo por el cambio en la psicología del personaje. Hay una serie de referentes de época, ya sea las películas, ya sea algunos programas de televisión o incluso algunos textos. Por eso ubicaríamos la novela, digamos, como entre el 62 y el 70, por esos referentes que están en la cultura del DF en esa década. Estos referentes tendrían algo que decir sobre un realismo en la novela, o solo son como este panorama, son usados como un fresco. Pues sí, es un poco un elogio muy bonito que me dijo mi editor. Fue, yo viví en esa época y sí era así. Fue así como que dije, wow. Y es un poco como herencia de mi profesión de escenógrafo. Cuando mi maestro Alejandro Luna decía pues que si vas a meter unos lentes en una obra de teatro, tienes que escogerlos de manera que estos lentes también digan algo, ¿no? que aporten algo al trabajo común de la obra, ¿no? Que no sea como un adorno, como una cosa caprichosa. Y en general mis novelas casi, pues todas, ninguna es actual. Mis cuentos sí suceden, algunos en la época actual, pero mis novelas no, todas están situadas en otras épocas, y trato de recrear la época desde, pues, bueno, las películas, pero también la ropa, los objetos. De hecho, La bomba de San José empieza con la lista del súper de Maite, y es una lista de época. Mira, voy a leer la lista del súper, y dice 1 kilo de jitomate, bueno, perejil, arroz, chocolate Milo, ¿no? 2 Coca-Colas, ron Bacardí blanco, paté y bofe para el gato. Todavía no había croquetas, ¿no? Y bueno, un poco así como me fijé en la lista del súper, qué debía llevar, si fuera una lista de esa época, y con el carácter de esta familia que bebían bastante y tenían un niño, de ahí el chocolate Milo. Bueno, pues así toda la novela, ¿no? Es un poco una recreación. Habría dos partes, que es la lista y el recado. Más adelante es el recado para la sirvienta, que van dando tips sobre quién está también cortejando a la sirvienta, o sí, algunas cosas que van a pasar con otros personajes. Entonces sería como la lista del súper y los recados previo a los capítulos. ¿Qué función tiene? Pues es un poco como ir dando dimensiones diferentes, ¿no? Así como tenemos las partes en las que narra el hombre, por ejemplo, tienen título y son parodias de películas mexicanas de las que nadie se acordaría excepto mi papá, esos títulos. Bueno, algunas sí, como Soy Charro de Rancho Grande, y algunos así. Y esa es la parte del hombre. Y la de la mujer, en general, viene esto de la lista del súper, que al principio lo metía porque se me hacía divertido, y además, como cambia mucho la vida de la casa, pasan de vivir como una familia más o menos normal a que hay tremendas pachangas todos los días, porque supuestamente están filmando una película con la actriz ahí.
Entonces, bueno, pues eso también modificaba la lista del súper y yo la iba modificando y los recaditos, y luego la muchacha se mete en un lío amoroso y le escribe a una doctora corazón, y entonces, bueno, es como parte de todo el caos se empieza a instalar en todo, ¿no? Incluido ese pedacito de la vida cotidiana. Ahora podríamos hablar un poco de la violencia. El lenguaje de la novela no es, digamos, altisonante. Hay violencia en la historia, pero es una violencia, a final de cuentas, bastante amable. Nada que ver con lo que luego pasó en la Ciudad de México. Digamos que es una violencia literaturizada, donde el lenguaje tampoco es altisonante, y eso conforma una especie de México endémico. Pues yo digo que no, porque está el funcionario que pues en realidad hay un poder bastante siniestro que está ahí, pero que efectivamente y bueno, yo creo que, no sé si te acuerdas, los tiempos del PRI solían ser así, ¿no? Pax Prista, parecía que uno podía hacer cualquier cosa, ¿no? Hasta que hacía, pero había como esta sensación de paz, esta sensación de tranquilidad, pero atrás estaba como el límite, ¿no? La amenaza, los policías, etcétera, etcétera. Yo no sé si quedó muy logrado, ¿no? Por lo visto no, porque está muy suave, pero que sí existía como algo ahí atrás, ¿no? Por ejemplo, yo pienso cuando se quemó la Cineteca, por ejemplo, todo el mundo decía que qué barbaridad, que qué horror, y publicaban. Y mi papá fue el único que escribió: la responsable es Margarita López Portillo y debería renunciar. Y hace poco un amigo de mi papá de esas épocas me decía: no, tu papá estaba aterrado y andaba con el pasaporte en el bolsillo. Él era de origen español, mis papás vinieron de la guerra de España, vinieron niños a México, y siempre estaba el famoso el 33 que les aplican a los extranjeros. Y este amigo me dijo: pues sí, porque él estaba seguro de que le iban a aplicar el 33 y ya estaba viendo a dónde se iba, y ya porque estaba seguro de que había cruzado el límite, ¿no? De que había cosas que no se podían escribir. Y bueno, no pasó nada, tampoco quitaron a Margarita López Portillo, pero digamos que esa era, ¿no? Como esa sensación de poder vivir en paz, de tener cierta libertad de expresión hasta la parte en la que ya no se podía. Y claro, con Díaz Ordaz de Echeverría, pues mucho menos, ¿no? Pero yo sí quise, como tú dices, hacer hincapié como en esta época edénica, esta época que fue de fiesta, ¿no? Que fue todo este comienzo de los 60. En alguna parte, ya cuando el protagonista es secuestrado para que escriba el guión, el político que quiere hacer la película es una especie de Durazo, que tiene una casa que es con palacete, con terreno en el Ajusco, y está precisamente esta línea de que el poder puede hacer lo que quiera. Lo conecto con el comentario anterior, y no es necesario usar un lenguaje violento como de majaderías para que se vea que pueden hacer lo que sea con la vida del hombre de a pie. Pues sí, ¿no? Y pueden hacer cosas muy siniestras. Sí hay esta idea, ¿no? De que en realidad en cualquier momento tu vida pues pueden disponer de tu vida, ¿no? Claro, haber cierto límite, ¿no? No como lo que está viviendo ahora el país.
Pero sí está este personaje que pues estaba inspirado un poco en Durazo, un poco en Maximino Ávila Camacho, un poco en El hermano incómodo, Raúl Salinas, un poco en Rodolfo Landa, el hermano de Echeverría, que era actor yo creo que era hasta buena persona, pero que producía cine, que tenía como sus aspiraciones cinematográficas, ¿no? Entonces el político de la bomba de San José pues es como una revoltura de todo esto, ¿no? Algo que a todos nos suena, pero que no es concretamente alguien en especial, ¿no? Y la bomba de San José es el personaje, la actriz que lleva es el padre a su casa en el primer capítulo, y ya en ese primer capítulo ella desaparece de escena, es decir, es como solo un señuelo para ver una serie de cosas, después hasta en ausencia de ella, con dobles y con una serie de juegos muy divertidos. O sea, ese señuelo también es importante porque es como un guiño hacia el lector. Sí, pues sí, porque yo pienso que ella en sí misma no es un personaje interesante, pero es un pretexto para que todo lo demás se vuelva interesante, para que el punto de vista del hombre y de la mujer pues se cambien y se vayan como moviendo un poco en pos de esta actriz, ¿no? Que le dicen la bomba de San José porque era de San José de Costa Rica. Pues, muy bien, aquí podríamos, si gustan, abrir al público un espacio para comentarios. Bueno, primero agradecerle mucho este texto tan magnífico que nos presenta, tan ágil. Es un texto hecho para ser leído, se agradece mucho. Cuando alguien lee un texto, agradece mucho que sea un texto para ser leído en voz alta. Sí. Y eso yo le quiero agradecer mucho, además de todo lo que contiene de interesante, de profundo. Yo quisiera analizar un poquito el asunto de la literatura femenina o feminista o la escritora, y ahorita con todo lo que han platicado, tengo que confesar que no he leído su obra, pero después de escuchar todo esto me dan unas ganas tremendas de salir corriendo a leer. Y eso creo que es lo mejor, ¿no? De estar aquí. Me parece maravilloso. Pero hablamos un poco esta visión de realismo que tienen sobre todo los críticos franceses que heredan la escuela de Lukács, en donde hablan de que el realismo no es esta copia de la realidad taxidérmica, o sea, no es un proceso de estetización, de acartonamiento de la realidad, y que finalmente el realismo no es otra cosa sino la evidencia de cómo alguien, un personaje, un escritor, una sociedad vivencia un momento dado de la realidad y vivencia una realidad específica, de tal manera que, como usted decía, no hay verdad, porque no se busca una verdad finalmente, lo que se busca es evidenciar cómo se ha vivenciado en un momento dado por alguien, incluso por alguien que no estuvo allí, como podría ser el caso de usted ante lo que cuenta en sus historias, que no pudo vivenciar porque no existía en ese momento, pero que pudo vivenciar a través de sus padres, de la historia, de la prensa, etc. Me recordaba mucho esto, ¿no? Y creo que allí quizá podría haber una venta de realismo muy fuerte en su literatura, no ese realismo mimético, taxidérmico, pero sí este realismo vivencial del que hablan estos intelectuales, que además debo confesar que es un poco llevar a cabo mi molino porque me interesa mucho el tema del realismo. Pero aquí no habría justamente, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, y también lo quiero comentar con su texto, una vivencia en donde hay una fuerte conciencia del ser mujer, y en donde realmente no hablamos de una literatura femenina o feminista como un género, pero sí hablar de lo femenino como un ingrediente importante para determinar esa focalización y ese punto de vista, sobre todo con esa conciencia. ¿Sí? ¿No cree usted que esto pueda ser un factor determinante en su observación? Pues yo creo que sí, por una parte, bueno, y sobre todo
en esta novela me interesaba mucho el punto de vista de la mujer, ¿no? Por todo esto de cómo había cambiado la vida. Y ciertamente lo que usted decía, de que pues la literatura también, tanto escribir como leer, es una manera de vivir cosas que no hemos vivido, ¿no? A veces recordamos cosas leídas con la misma intensidad con que recordamos cosas que vivimos efectivamente, ¿no? Y de alguna manera sí me interesaba mucho, pero no propiamente por hacer literatura femenina, ¿no? Yo tengo muchos personajes hombres que también me interesan. La Isla de Bobos, por ejemplo, es el capitán de los que los mandaron a la isla de Clipperton y los dejaron ahí abandonados. Y era un personaje que me interesaba mucho indagar cómo era que de ser una persona muy frívola termina dando una muestra de patriotismo, además muy indestructiva, pero digamos esa evolución, ¿no? Entonces, más que propiamente de una mujer, a mí me interesa como seguir a los personajes, seguir su evolución, ver, y por épocas me interesan las mujeres, por épocas hombres, no sé, yo siento que un escritor pues tiene que meterse en todos los universos, o no debe tener miedo de entrar en otros universos, aunque le sean ajenos, ¿no? Desde luego, como mujer, pues yo tengo mucha más familiaridad con las cosas que viven mis personajes, mis heroínas, pero siento que si nada más escribiera de mujeres, como que me limitaría, sobre todo porque tengo curiosidad también por otro tipo de cosas. Y ahí es donde decía en mi texto, a veces digo, bueno, pues si Tolstói se metió en las agonías amorosas de Ana Karenina, que yo no me puedo meter en los asuntos de un señor y indagarlos y ver cómo es y cómo lo vive y cómo lo padece y lograr reflejarlo, ¿no? Claro, no como Tolstói, pero intentarlo, ¿no? Pero sí desde esa conciencia de ser mujer, o sea, bueno, como ese ingrediente, ¿no? Y a lo mejor es donde podríamos encontrar porque Tolstói efectivamente entra en la asunto de Ana Karenina, pero lo hace desde esta distancia, una distancia esclarecedora incluso, de toda su vivencia masculina, ¿no? Pues quién sabe, porque es que es tan preciso, o es como Madame Bovary, son personajes femeninos tan bien creados, tan completos, que yo me reconocí como mujer en Ana Karenina totalmente. No vi la mediación, porque Flaubert todavía tiene mucha ironía y mucha crueldad, pero Tolstói no, se apega a ella, se solidariza con ella y retrata lo que ella está viviendo sin juzgarla. Y yo siento que ahí pues no se ve hombre ni mujer, se ve un escritor, se ve literatura, ¿no? Y es un poco lo que yo quería decir, que el universo de la literatura es muy rico y que de repente no debería ser tan importante el sexo de quien está escribiendo como su capacidad para reflejar diversos puntos de vista y para ponerse en los zapatos de toda clase de personajes, ¿no?